tantas gracias esta mañana. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, en todos los sentidos. Gracias porque nos has hecho bien. Padre, pero sobre todo nos has hecho tus hijas. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de venir cada mañana, Padre, y buscar tu rostro, de poder sentirte, de poder escucharte. Padre, te pedimos que cada día, Señor, tú afines nuestro oído, Señor. Padre, que también nuestro espíritu lo sensibilices, Padre, para reconocerte, reconocer tu voz cuando nos hables. Padre, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, que seas tú, Jesús, el que actúe, el que traiga memoria, Señor, las cosas que necesitamos cambiar. Padre, que podamos reconocer, Señor, cuando nos hablas y nos digas, Señor, y nos guíes por el camino que debemos andar. Padre, queremos más de ti. Queremos más de ti. Padre, esta mañana disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Padre, para que seas tú, Jesús, el que nos hable esta mañana a través de tu libro, Señor, a través de este libro de Efesios. Padre, que seas tú, Señor, el que hable a través de mi vida, que sean tus palabras, Padre, las que nos enseñen, las que nos dirijan, las que nos muestren, Señor, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos. Manifiesta tu presencia, Jesús, esta mañana. Abre nuestros oídos, quita venda de los ojos, quita todo entenebrimiento de la mente, sensibiliza nuestro corazón. Padre, aquí estamos para recibir tu palabra. Padre, quita todo, Señor, toda palabra que no venga de ti, Señor, de mi vida, y que seas tú el que hable. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Gracias, Padre, por cada una de tus hijas aquí presentes. Gracias, Señor, por esa hambre, Señor, que has puesto, Señor, de conocer tu palabra, de conocer tu voluntad. Padre, por el deseo de querer crecer aún más, Señor, para ser usadas por ti. Gracias, Padre, porque tú tienes cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Padre, gracias porque traerás revelación a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amadas, Dios es bueno y fíjense que, déjenme, abro aquí mis notas. Estuve haciendo unas anotaciones. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí. Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1. Y esta mañana no vamos a avanzar muchísimo porque tan solamente con los dos primeros versículos hay mucha enseñanza que el Señor nos quiere dar. Así que si tienes tu Biblia ahí, lee conmigo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo con el cual Pablo inició esta carta a los Efesios. Generalmente, cuando nosotros leemos las cartas que escribió Pablo, vamos a ver y a escuchar que siempre empieza con un saludo, ¿verdad? De esta manera, saludando
a los hijos fieles, saludando a la gente de la iglesia. Y leía por ahí que este saludo es uno de los más cortitos de los que Pablo escribió, ¿verdad? Simplemente dice a los fieles y santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Punto. Pero qué tremenda enseñanza nos trae esto. Y vamos a irlo desglosando, ¿verdad? Para empezar, quiero que recordemos lo que veíamos la semana pasada. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Y las otras tres cartas que vimos también, que están más adelantitos, pero vamos a enfocarnos en Efesios. Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Estaba en la cárcel en Roma. ¿Dónde estaba Éfeso? Éfeso era la capital de toda la provincia, ¿verdad? De Roma. Entonces, Éfeso era la más importante, la ciudad más importante de toda Asia Menor. Entonces, si era la más importante, ¿por qué? Porque ahí se hacían tratados del comercio. Dice que era el puente donde intercambiaban el comercio entre el oriente y el occidente. Entonces, era muy importante, pero así como era importante en los comercios, pues también era un país donde estaba todo a lo extremo. Les platicaba la semana pasada cómo era la ciudad más desarrollada en todos los sentidos, ¿verdad? Así como en la lujuria, el pecado, la vanagloria, pero sobre todo también en ocultismo, ¿verdad? Y en perdición. Era un centro de perdición. Entonces era una ciudad tan importante, pero ahí llegó el Evangelio a través de Pablo, ¿verdad? Y Pablo levanta una iglesia déjenme, lo hago más para atrás, levanta una iglesia ahí en Éfeso. Y dentro de todos los que se convirtieron, que andaban en sus malos caminos, Pablo levanta a un discípulo de él, enseña a ver si ustedes saben, si lo recuerdan, que también tiene un libro, se llama Timoteo, ¿verdad? Pablo instruyó a Timoteo y lo deja a él a cargo de esta iglesia. Entonces, cuando en uno de sus viajes de Pablo, pues lo aprenden en Roma y lo meten a la cárcel, ¿verdad? ¿En qué condiciones creen que se encontraba Pablo? O cualquier persona que entra a la cárcel, ¿en qué condiciones creen que está? ¿Mm? En un lecho de rosas, le traen su lechita, le traen su platito de frutas al inicio, le ponen sábanas limpias o almohadita, ¿verdad? ¿En qué condiciones se encuentra una persona que está en la cárcel? Y más entonces, ahorita es terrible, también era peores las condiciones que vivían en aquel entonces, ¿verdad? No habían baños, ahorita por lo menos hay baños normales, antes no, ¿verdad? Había un simple hoyo, las letrinas que se decían, y bueno, ¿qué condiciones vivía Pablo? Y aparte, ¿cómo lo trataban? O sea, vivió sufrimiento, estaba en dolor. Pero fíjense aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí quiero detenerme un ratito. Pablo, se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Estando dentro de la cárcel, él se refiere a sí mismo como el apóstol. Un apóstol, ¿qué es un apóstol? Es el elegido por Dios en cuestión aquí en la tierra de transmitir su mensaje, ¿verdad? Es una persona que, que ha sido levantada por voluntad de Dios para ir
y predicar el evangelio, para ir y levantar iglesias, para ir a instruir y discipular a otros, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que como Pablo ha sido enviado a llevar la palabra de Dios como representante del mismo Dios. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque eh, no, Pablo, fíjense, no fue instruido como los otros apóstoles. Y también toqué un poquito de esto la semana pasada. Pablo hablaba con una autoridad tal porque fue delegado directamente de Dios. Y ahí es donde vemos que él mismo tiene la certeza de él mismo llamarse Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabía bien quién era. Él no dudaba de su cargo. Yo soy un apóstol, yo tengo la autoridad para poderles hablar a ustedes. ¿Por qué? Porque sabía que había recibido de parte de Dios ese llamado, esa investidura. No se la había otorgado él solo, porque si ustedes recuerdan cómo era la vida de Pablo, ¿verdad? Era el principal agresor de los cristianos. Él se dedicaba a perseguirlos y a matarlos hasta que Dios viene y se le revela. Yo les invité a leer la historia de Pablo en el libro de Hechos. Espero que algunas hayan leído y si no, yo las invito a que lo lean para que comprendamos bien quién es Pablo y por qué él mismo se llama apóstol. Hoy en día muchos se llaman apóstoles, pero han sido investidos con esa investidura, con ese llamado. ¿Son realmente de la voluntad de Dios? Pablo hablaba a esta autoridad porque sabía y no fue puesto por ningún hombre. Ningún hombre le dijo, tú vas a ser apóstol, ni él mismo se nombró, sino Dios lo llamó y le dijo, ¿por qué? Porque tuvo un encuentro personal con él. Se le reveló, Dios se le reveló a Pablo. Vino esa revelación y después de esa presentación íntima cara a cara, fue llamado. Y es ahí donde él reaccionó y dijo, ya no más. O sea, ahora yo voy a ser un hijo de Dios. Y Dios le empezó a instruir, a revelar, a enseñar. Tuvo un llamado, tuvo, tuvo, tuvo esa certeza en su corazón de que ese era su llamado y Dios le dio esa vestidura, esa investidura, esa unción, ¿verdad? Ese título, por así decirlo, de apóstol. Por eso él tenía toda la autoridad de poder decir, yo soy Pablo, soy apóstol por la voluntad de Dios, porque nadie me lo dio, nadie me lo dijo, porque yo tuve un encuentro personal con Él. Yo fui llamado a esto. Y la palabra también dice, por sus frutos lo conoceréis. Y vimos y podemos ver y leer a través de las escrituras, de todas las cartas que él escribió, la unción, ¿verdad? Y la autoridad con la que él habla. Tú puedes reconocer a una persona cuando tiene un llamado de parte de Dios, cuando es la voluntad de Dios, cuando está haciendo algo. Por eso es muy importante, mis amadas, que nosotros busquemos al Señor, tengamos la certeza del llamado que Dios nos está haciendo, ¿verdad? En tu entorno. Nosotros no podemos llamarnos a sí mismos cualquier título que nos queramos poner. No podemos levantarnos como un apóstol. Yo soy maestro, yo soy líder, yo soy esto. No, tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Necesitamos nosotras conocer la voluntad de Dios, el llamado perfecto de parte de Él, ¿verdad? Por eso aquí Pablo se describe a sí mismo como apóstol por la voluntad de Dios, ¿verdad? Apóstol, enviado. Eso significa enviado.
Y dice, déjame leer mis notitas. Así es, dice, Pablo no aprendió lo que sabía acerca del Evangelio discutiendo con otros apóstoles. No lo aprendió, ¿verdad? Porque estuvo con nosotros discípulos. Todo lo aprendió y lo transmitió porque lo recibió directamente de Jesús, directamente de Dios. Y podemos verlo en estas cartas porque las escribió dentro de la cárcel. ¿Verdad? Cuando lo escribe dentro de la cárcel, no había nadie a su alrededor. Él no estuvo tomando clases o cursos como tenemos hoy en día la bendición de hacerlo. Él obtuvo una revelación directa de parte de Dios, aún, mis amadas, a pesar de la condición en la que se encontraba, porque ¿cómo iniciamos esto? Diciéndoles, bueno, Pablo escribió esto dentro de la cárcel. ¿Cómo se vive? ¿En qué condiciones se vive dentro de la cárcel? Hoy en día, yo me pregunto, digo, bueno, cuando nos encontramos en unas condiciones difíciles, porque hoy en día son otro tipo de situaciones que a lo mejor pasemos, ¿verdad? Y que nos angustian demasiado. Somos hijas de Dios. Él nos ha entregado su presencia, nos ha dado todo. Pero cuando atravesamos situaciones difíciles o estamos en malas condiciones que no tenemos ni ganas de nada, podemos ser sensibles a tal grado de poder recibir esa palabra de Dios y esa revelación. Mis amadas, esto es tremendo. En las condiciones en las cuales se encontraba Pablo, poder haber recibido esa revelación de parte de Dios y haberlo podido tomar para escribir cartas, para después enviarlo y para que quedara y trascendiera el poder de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Mis amadas, esto es tremendo. Entonces, nosotras cuando atravesemos o estemos en condiciones tremendas, ¿verdad? De enfermedad propia o de alguno de nuestros hijos, de alguno de nuestros seres queridos, por falta de economía, por falta de trabajo, ponle cualquier índola. ¿Cómo está tu condición hoy en día? ¿Estás sufriendo por algo? Y esa situación o condición te está dejando insensible para escuchar la voz de Dios y no permitir que la palabra de Dios sea revelada en tu vida. Mis amadas, debemos nosotros tomar muy en cuenta esta palabra. Es tan simple y tan sencilla, pero podemos nosotros discernir. Como Pablo, él a sí mismo sabía quién era y sabía el llamado que tenía y sabía la responsabilidad que era el poder recibir de parte de Dios para dar. Él tenía una carga tan fuerte que así como en su vida pasada agredía y mataba a los hijos de Dios, así recibió de tal forma el llamado y la carga para ahora levantar a la iglesia de Cristo y decirles, por favor, vean esto. Y todo esto él lo recibió estando en una condición pésima. Mis amadas, nos enseña que a pesar de la condición en la que estemos, nosotros seamos sensibles a recibir la palabra de Dios, porque hay esperanza. Hay esperanza, mis amadas. Él nos ha llamado, nos ha llamado. Dice, um, dice, soy un apóstol por la voluntad de Dios. Qué tremendo, me encanta. Voy a saltarme varias cositas para no tardarme en esto. Am, wow, qué bárbaro. Dice, mis amadas, nosotras debemos saber identificar cuando somos llamadas a hacer algo por la voluntad de Dios, tener la convicción, tener la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios y no en nuestras propias fuerzas.
¿verdad? O por imposición de otras personas. Sí, la Biblia habla, ¿verdad? En Timoteo, en otras escrituras, don que recibes por imposición de manos. Eso es otra cosa, el don que tú recibes, pero un llamado a un apostolado, a un liderazgo, a un maestro, a un predicador, eso viene directamente de Dios. Viene a ser un llamado. Entonces, mis amadas, nosotros tenemos que estar totalmente sensibles y nosotras debemos estar totalmente seguras de que viene un llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Es necesario y muy importante buscar la voluntad de Dios. Y este es el primer punto cuando Pablo nos dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y esta solamente se busca estando en su presencia. Que Dios te la revele, ¿verdad? Por la voluntad de Dios es que nosotros vamos a ser transformadas porque ahí vamos a recibir el llamado. Nosotros debemos estar seguras que la voluntad de Dios cubra todos los aspectos de nuestra vida, no solamente una. Para nosotros recibir ese llamado e ir afuera, tenemos que nosotros ser transformadas en todas las áreas y demostrarlo primeramente en nuestro entorno, en nuestra casa. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para que ese llamado sea manifiesto. ¿Para qué? Para que tú tengas la certeza y la seguridad como Pablo lo hacía. Cuando él se presentaba a sí mismo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando tú pares y te digas, yo soy Marta, soy una hija de Dios y soy llamada a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy Marta porque soy hechura suya, creada para hacer cosas buenas. Tenemos que estar seguras, mis amadas. Y dice, fíjense más adelantito que dice, quedó claro este punto, ¿verdad? Quedó claro. Tenemos que ser claras en el llamado que Dios nos da, ¿verdad? Y que tu llamado sea por voluntad de Dios. No que nosotras mismas nos otorguemos el llamado o no porque otros te digan que ya eres una gran líder o o ya eres pastora, ¿verdad? Hoy en día se han levantado miles de apóstoles. Hay muchas personas que hasta le llaman papá a los pastores. Perdón, perdón. Jamás me gusta hablar de este tema y criticar a nadie. Perdón, de verdad, pero aquí la palabra es muy clara. Papá solo hay uno, papá es Dios. Y esto sí es un celo santo. Papá se le dice a papá Dios, nuestro Padre eterno. Apóstoles sí está dentro de los 5 ministerios, que un día vamos a estudiar esto también, los 5 ministerios, para que sepamos bien, ¿verdad? Los llamados de los que son llamados a esos 5 ministerios, pero tienen que ser por la voluntad de Dios. Y bueno, y continuamos diciendo, esta carta, ¿a quién fue escrita? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sí, está bien. Fue escrito para los santos y fieles que están en Éfeso. Éfeso, ¿se acuerdan? Es la ciudad que estaba en Asia Menor, que hoy representa donde está Turquía, para que nos demos una idea. En esa tierra podemos decir, porque leemos en la Biblia muchos de los nombres de los países o ciudades, ¿verdad? Y hoy en día nos quedamos como, ay, me hubiera gustado conocer, ¿y dónde será que estaba? ¿Y dónde será? Bueno, Éfeso es donde está ahorita Turquía. Qué emoción saber, ¿no? Ah, ya sé dónde está, por lo menos en el mapa, ¿no? Voy y lo busco. Bueno, Turquía, ahí era esa famosísima
ciudad de Éfeso, ¿verdad? Donde sucedía todo eso, pero que también se plantó una de las iglesias más hermosas que se levantó ahí en cuestión al Evangelio y que fue cuidada por Timoteo, pero tenía su cobertura bajo el apostolado de Pablo. Entonces, Pablo, como sabía que era una iglesia joven, él escribió esta carta por revelación de Dios dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba preocupado en que esa iglesia se condujera bajo los principios que Dios tenía para ellos, para cada uno como miembro, como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Entonces Él les llama y les dice a los santos y fieles que están en Cristo. La palabra santo es una que yo creo que cuando se menciona a todos nos hace estremecer un poquito, ¿no? No nos gusta que nos llamen santos porque tenemos una idea tan fija respecto a lo que es una persona santa, ¿verdad? Y cuando dicen, ah, santo solo Dios, ¿verdad? No me sí, santo solo Dios, pero aquí se está refiriendo a los santos, ¿verdad? A los que son llamados. ¿Qué es la palabra santo, mis hermanos? La palabra santo significa apartado para Dios, ¿verdad? Entonces, que de ahora en adelante tú tengas esta idea cuando te digan, mi hermana santa, tú eres una hija de Dios apartada para Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Que esto nos anime a santificar nuestra vida. Sí, no soy santa por vanagloria, ay, la santita, ¿verdad? Y solamente Dios y bien que hace cosas ahí. No, mis amadas, somos santos porque somos redimidas por gracia y eso lo vamos a ver más adelante. Somos apartadas, ¿verdad? En la Biblia, mis amadas, los santos son considerados aquellos que han sido separados de la maldad, han sido santificados por Dios. Como les decía, santo es ser apartados para Dios. Los fieles de los que habla aquí, a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice, los fieles son aquellos que tienen una fe constante y firme en Dios. Entonces, los santos apartados para Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Los fieles son los que tienen esa fe firme, una fe constante, una fe inconmovible, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo se dirigía a ellos, considerados santos y fieles a la vista de Dios, porque Dios así nos ve. ¿Verdad? Santos y fieles. Son los que han recibido su llamado, han recibido a Él como Señor y Salvador, le han reconocido. Cuando uno le reconoce a Jesucristo, ahí somos salvos, somos apartados, fuimos sellados con su sangre y por eso nos consideramos apartados para Dios, o sea, santos. ¿Qué nos toca hacer ahora nosotros? Si Dios nos considera santos porque fuimos sellados con su sangre, ¿qué nos corresponde ahora a nosotras hacer? Ser fieles, ¿verdad? Que nuestra fe crezca, que seamos arraigadas a través de su palabra. Hay una cosa que se puede diferenciar, ¿verdad? Dice, ah, en el griego se deriva de la palabra santo, se deriva de la palabra sagrado. Dice, y esta palabra sagrado quiere decir distinto, diferente, sano, que le pertenece a Dios. Por lo tanto, vive de una manera totalmente diferente. Qué hermosa descripción, de verdad. Entonces, cuando digan, eres santa, y tú dices, no, no, no soy santa, soy santa apartada para Dios. ¿Por qué?
porque soy consagrada a Dios, porque soy diferente, porque soy distinta, porque le pertenezco a Dios. Pero esto, mis amadas, no lo digamos a la ligera, sino que realmente lo hagamos vivo dentro de nosotros, que la vivamos la palabra y que vivamos por ella. No es lo mismo recibirlo y saberlo a vivirlo. Tenemos que vivirlo, tenemos que conducirnos con esa pasión, con esa entrega. Y eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Tenía ese llamado y esa pasión y él decía, tenía esa revelación tal de identidad que era lo que deseaba transmitirle a los hermanos, ¿verdad? En Éfeso. Y hoy en día se nos está revelando a nosotros que nosotros podamos actuar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, mis amadas, de verdad, vivamos esta palabra. Continuemos porque se nos va el tiempo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia. Este año estamos siendo dirigidas en vivir bajo la gracia. Y todo este año nos vamos a estar enfocándonos en eso. Si ustedes recuerdan, este año, ¿cuál es nuestro lema? Gracia. Hemos sido bendecidas para bendecir. Y mucho de lo que estamos hablando ahorita se trata de eso, ¿verdad? De la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. Es un don inmerecido, un don, algo que no merecemos, pero se nos fue otorgado, se nos fue dado a pesar de nuestra condición, pero por amor de Dios, fuimos santas, fuimos apartadas, fuimos selladas por gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo más preciado que Dios nos pudo dar a través de la vida de Jesucristo, a través de su sangre. Gracia y paz, dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Son las dos, mis amadas, las dos, dice, grandes herencias del cristiano. Las dos más grandes herencias del cristiano, la gracia y la paz. ¿Por qué? Porque la gracia, como les decía, fue a través del derramamiento de sangre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Y yo escribí unas cositas acá que se las voy a leer. Dice, la gracia es favor inmerecido, es aquello que nos salva, que nos capacita y nos capacita para vivirlo aquí en la tierra conforme a la voluntad de Dios. La gracia es la habilidad y el poder con que Dios nos ayuda, mis amadas, para poder hacer lo que tenemos que hacer, solamente a través de la gracia. La investidura de la gracia de Dios, mi amada, te da fuerzas cuando tú ya no puedes, cuando tus fuerzas se han debilitado, y la paz es lo que la gracia nos da como regalo. Qué tremendo. Estaba yo inspirada anoche, de verdad. La gracia es el don más precioso. ¿Quién es? Es Jesucristo a través de su sangre. La derramó sobre nuestra vida, nos compró con su sangre. Y esa, dice que la gracia es la que nos da la investidura, o sea, esa fuerza cuando tú ya no tienes fuerza, cuando tú estás débil. La gracia, el poder de Dios es la que te levanta, te anima, te va a capacitar cuando tú tienes temor de hacer algo. Él te va a capacitar, te va a instruir, te va a llenar de fuerzas en tu debilidad.
Cuando tú vienes y te refugias en esa gracia. ¿Y cuál es el regalo de la gracia como hijas de Dios que vamos a recibir? La paz de Dios. ¿Cómo vas a recibir esa paz en medio de la tribulación, en medio de tu condición? ¿Cómo vas a recibir paz en esa perturbación? Solamente a través de la gracia. Mis amadas, concluyo con solamente estos dos versículos. Vieron qué tanta enseñanza nos trae y es un saludo de Pablo. Pero en ese saludo de Pablo, mis amadas, se nota que estaba su corazón para transmitirle a los santos, a los fieles. Comprendan la gracia, eso les va a traer paz. Yo estando en la cárcel, en medio de esta condición, he recibido revelación de parte de mi Padre para dárselas a ustedes para que comprendan cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Entonces, voy a concluir. Efesios 1, versículo 1 y 2, solamente el saludo que nos enseña englobando todo. Dice, es un recordatorio para nosotros de que nuestra posición y nuestro llamado como cristianos no son por casualidad, mis amadas. No son casualidad tu llamado y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a discernirla, a buscarle para conocerla. Así como Pablo fue llamado a su posición de apóstol, cada una de nosotras, mis amadas, hemos sido llamadas y elegidas por Dios para cumplir un propósito específico aquí en la tierra. Tu vida va a ser usada. ¿En dónde? Dios te lo va a decir. ¿Cómo? Dios te lo va a mostrar. Recuerda, mi amada, que nuestra responsabilidad de ser santos y fieles a Dios es primordial. Es primordial. Ahí se basa todo. Debemos nosotros esforzarnos, mis amadas, de verdad. Tenemos que esforzarnos constantemente. ¿Para qué? Para vivir esa vida obediente. Necesitamos esforzarnos para tener esa relación íntima, más profunda con Dios. Ahí va a venir la revelación. Si tú no le buscas, luego dices, yo quiero ser usada, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué Dios solo usa a fulanita de tal? ¿Por qué yo no puedo fluir? Mi amada, puedes. Todas hemos sido llamadas. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? ¿Cómo le estás buscando para recibir esa revelación, para recibir ese llamado, para tener la certeza de tu llamado, para tener la convicción de que es la voluntad de Dios? Debemos estar constantemente en busca de la verdad de Dios y orar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento y la sabiduría para seguir esa voluntad de Dios en nuestras vidas. No es magia, no es apareció. Hay compromiso, ¿verdad? Requiere esfuerzo, requiere dedicación. Así, si tú le dedicas tiempo a una carrera o a algo porque te quieres volver profesional, ¿verdad? Ser licenciado, doctor, abogado, quieres tener un llamado de parte de Dios y conocer tu propósito, tenemos que buscarle. El ser santos, el ser apartados para Dios, requiere fidelidad, compromiso, entrega.
Todas fuimos llamadas, pero necesitamos entrega, necesitamos obediencia, necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Y mi amada, vamos a buscar al Señor no con el afán de tener un título. No, mi amada, eso déjenlo en segundo plano, se los pido por favor. Yo quiero ser predicadora, yo quiero ser fulana, pastora, dejemos a un lado los títulos. Concentrémonos de verdad en disfrutar la presencia de Dios. Eso es lo mejor de la vida, que tú aprendas a disfrutar la presencia de Dios. Si tú aprendes a disfrutar la presencia de Dios, ahí vas a recibir el llamado y ahí tú vas a saber y conocer para qué fuiste creada, porque Dios te lo va a mostrar. Dejemos los títulos, dejemos el ser vistas. Solamente vas a hacer la voluntad de Dios cuando Él te muestre para lo que te llamó. Que tengas la certeza y la seguridad que viene de parte de Él y no en tus fuerzas por tus deseos. Amén. Tenemos un llamado hermoso, que hemos sido a ser santas y fieles. Eso es lo principal, apartadas para Él, para buscarle. Y ahí recibir esa carga y ese llamado para ir y traer al débil, al enfermo, al cansado. Vamos a dar gracias a Dios. Papá, te damos tantas gracias porque has sido tan bueno, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, por revelarnos, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a ser representantes tuyas, dignas, Señor, como tú nos has hablado, a ser realmente apartadas para ti, ser fieles, a buscar tu rostro, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Jesús, por tus bondades. Gracias por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, por dar, Señor, a nosotros vida, Señor, a través de tu aliento. Gracias, Jesús, por lo que haces en nuestra vida. Aquí estamos, Jesús. Toma nuestra vida, Padre, y haz lo que tengas que hacer. Sígueme hablando, dile ahí donde estás, sígueme hablando, Dios. Sígueme hablando. Sigue tocando mi corazón y mi mente. Revélate a mi vida. Revélate a mi vida. Dile al Señor, revélate, papá, a mi vida. Que seas tú mi principal motivo y enséñame a hacer tu voluntad. Antes de recibir ese llamado, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir bajo tu gracia. Enséñame a buscarte y a deleitarme en tu presencia. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre. A ti la gloria por siempre. Amén y amén.